Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar el método de variación de parámetros para resolver una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden. Entonces estaremos resolviendo una ecuación diferencial en esta forma aquí, donde g no es 0, y la solución general será igual a y es igual a y sub c, la función complementaria más y sub p. Una solución particular, que también se puede escribir de esta forma aquí, donde y sub 1 y sub 2 forman un conjunto fundamental de soluciones a la ecuación diferencial homogénea correspondiente. Entonces, nuestro primer paso será resolver la ecuación diferencial homogénea correspondiente, que nos dará y sub c. Y luego encontraremos y sub p, usando la variación de parámetros formulados aquí. Y luego podemos formar una solución general usando y sub c y sub p. Así que echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Queremos resolver la ecuación diferencial dada y establecer un intervalo para la solución. Entonces, lo primero que debemos notar es que tenemos un segundo orden lineal, ecuación diferencial no homogénea, por lo que para el paso 1, resolveremos la ecuación diferencial homogénea correspondiente, que sería y double prime más y es igual a 0. Y debido a que tenemos coeficientes constantes, podemos resolver esto usando una ecuación característica donde a sería igual a 1, b el coeficiente de y' sería 0 y c sería 1. Y por lo tanto, la ecuación característica sería r al cuadrado más 1. Es igual a 0. Para resolver esto para r, restemos 1 en ambos lados. Eso sería r al cuadrado igual a 1 negativo, y ahora tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. La raíz cuadrada de la negativa es igual a y, entonces tenemos r igual a más o menos y. Entonces tenemos una solución compleja a la ecuación característica, que nos dice que y sub c, para la solución general a la ecuación diferencial homogénea correspondiente será en esta forma aquí donde la solución compleja sería alfa. Más o menos beta i. Entonces, para alfa más o menos beta i. Dado que nuestras soluciones son más o menos y o más o menos 1 y, esto nos dice que alfa sería 0 y beta es igual a 1. Lo que significa que y sub c, la función complementaria, para la solución general a la ecuación diferencial homogénea correspondiente sería c sub 1. Esto debería ser al 0, que es un coseno x, más c sub 2, nuevamente haces el 0 como 1. Tendríamos seno x. Ahora que tenemos la función complementaria, o y sub c, ahora encontraremos y sub p, y luego formaremos la solución general. Vayamos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Comencemos por determinar el Wronskian de y sub 1 y sub 2. Tenga en cuenta que y sub 1 sería coseno x. E y sub 2 sería igual a seno x. Entonces el Wronskiano de y sub 1, y sub 2 va a ser un determinante de 2 por 2 donde la primera fila será y sub 1 e y sub 2, entonces tenemos coseno x, seno x. Y la segunda fila serán las primeras derivadas. Tendremos seno x negativo y coseno x. Ahora el determinante será igual a este producto menos este producto. Y esto va a funcionar muy bien. Tenemos coseno al cuadrado x. Y luego menos seno negativo x cuadrado, que se convierte en más seno cuadrado x. Que es igual a 1 positivo. Entonces, ahora que tenemos el Wronskian, avancemos y configuremos nuestra fórmula para y sub p. Y sub p va a ser igual a negativo y sub 1, o coseno negativo x. Veces la integral. Recuerde que el Wronskiano es igual a 1, así que tendremos y sub 2 veces g de x y sub 2 es seno x. Y g de x será igual a secante x. Y luego tendremos más y sub 2, que es seno x, veces la integral de, nuevamente, nuestro denominador es 1, entonces tenemos y sub 1 veces g de x, o coseno x, veces secante x de x.
Sigamos adelante y simplifiquemos los integrandos, y luego lo integraremos. Entonces tenemos y sub p es igual a coseno negativo x. Secante x es igual a 1 sobre coseno x, así que escribamos esto como seno x dividido por coseno x. Y estas son funciones recíprocas, por lo que es igual a 1 de x. Así que ahora avancemos y tomemos esto en la próxima diapositiva e integremos. Tenga en cuenta que para integrar aquí, tendremos que realizar una sustitución u. Si dejamos que sea igual al denominador, coseno x, entonces el diferencial u será igual al seno negativo x. Entonces la integral sería negativa sobre u. Factorice el negativo, vamos a tener un coseno positivo x. La integral de 1 sobre u sería un log natural, entonces en este caso tenemos valor absoluto de registro natural del coseno x. Y luego tendremos más integral de 1 solo será x, entonces tenemos más x seno x. Y esta es una solución particular a la ecuación diferencial no homogénea. Entonces ahora podemos usar y sub p. Y de la diapositiva anterior, y sub c, la función complementaria, para formar la solución general. De nuevo, y sub c era igual a c sub 1 coseno x más c sub 2 seno x. Lo que significa que la solución general, que llamaremos y, es igual a y sub c más, y sub p o c sub 1 coseno x. Más c sub 2 seno x. Más coseno x. Veces log natural valor absoluto coseno x. Más x seno x. Tenga en cuenta que también se nos pide que establezcamos un intervalo para la solución, y eso es porque, al observar la función de registro natural, el argumento del coseno x no puede ser igual a 0, porque el registro de 0 natural no existe. Y debido a que estamos tomando el logaritmo natural del valor absoluto del coseno x, usemos el intervalo abierto para x de pi negativo sobre 2 a pi sobre 2. Observe que pi negativo sobre 2. Y pi positivo sobre 2 no están en este intervalo porque aquí es donde el coseno x sería 0. Y eso lo hará para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.